Podéis llamarme Odiseo, al fin y al cabo soy un nadie, así que sea cual sea mi nombre real, llamadme Odiseo. Partí de mi país, lo abandoné todo, pero no para ir a guerrear en Troya alguna, sino para huir de la guerra. ¿De qué guerra? ¿Qué más da la guerra que sea? El horror siempre es el mismo. Huí del horror y empezó mi viaje, mi Odisea. Solo que esta, a diferencia de la de aquel héroe griego al que cantó Homero, no tendrá nadie que la escriba. Soy carne de olvido, soy nadie. Y mi Odisea, ya os lo puedo decir, es un viaje sin retorno, la Odisea de un fracaso. No el mío. Yo no puedo cargar con un fracaso del que no soy responsable. Es el fracaso de una humanidad que consiente que existan los nadie. De una humanidad que me hace sentir día a día, alambrada a alambrado, segundo a segundo, que no soy nada, que soy nadie. Llamadme, pues, Odiseo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente. Mientras tanto, el casi medio millón de republicanos que ha llegado a Francia, en el mayor éxodo de toda la historia de España, es recluido en improvisados campos de concentración donde hombres, mujeres y niños, civiles y militares, luchan por sobrevivir y organizan su vida en pésimas condiciones y sin casi medios para defenderse del duro invierno de aquel año. Una fonda en el frente de batalla, allí tienes una fonda. Recuerdos. Doña María, viuda de Azaña, diciéndome en México que no podía volver a España porque moriría al regresar sin él. El pintor Antoni Clavé, relatándome cómo dormían sobre el barro en un campo de internamiento en Francia los miles de refugiados que como él cruzaron la frontera. El ciudadano Climent, que tras perder la guerra en España acabó en Mauthausen llevando en secreto la contabilidad de los españoles muertos. Recuerdos de niños de la guerra que crecieron lejos, de gente que embarcó para México o Chile y de gente desesperada que esperó en el puerto de Alicante el barco que no llegó.
Dicen que la memoria es un gran cementerio, pero aún hay voces capaces de recordar el éxodo del 39. Mi marido a veces dice, sí, eso yo lo he vivido. Sí, y digo, yo también, yo eso también. Pues sientes un poco el sufrimiento de estas personas. Pobre gente, pues sí, igual que nosotros, ya te digo. Y esto yo lo he sufrido. Por nada del mundo quisiera que ningún refugiado de los que vienen que se les tratara en estas condiciones. Ver tanta gente sin ningún horizonte de lo que les puede llegar. Nosotros siempre pensábamos que podíamos volver. Sí tienen la misma cara que nosotros. Han podido pasar años, pero la gente, la expresión del rostro y la pena es la misma. El camino fue bastante difícil, pues había que subir, era el Puerto Viejo que le llaman. Nos tenían que llevar a católicas o como fuera. Refugiado es una palabra muy complicada. Se tiende a pensar que refugiados siempre son otros, de lugares lejanos habitualmente, ¿no? Vamos a intentar comprender mejor lo que significa ser refugiado con testimonios que pueden amargar más de un desayuno o endulzarlo, según se mire. Algunas de esas voces que mencionaba José Martí, con recuerdos que no son solo suyos, sino que forman parte de la memoria de todo un país, de lo que somos nosotros, están hoy en la radio con nosotros para compartir algunas historias. En su memoria permanecen, lo van a escuchar ahora, el miedo, el hambre, el frío, la lucha por la supervivencia, el cambio de un país a otro, pero también ideales y algunas cicatrices que el tiempo ha sido incapaz de borrar. Una infancia arrebatada a los niños que vivieron la Guerra Civil Española. Todos fueron víctimas, pero la contienda fue especialmente cruel para los 30.000 menores que además se vieron obligados a separarse de sus familias y a marchar rumbo al exilio. Su historia es la historia de un desarraigo. ...1937... España está inmersa en plena guerra civil. El país está dividido en dos bandos. En ciudades como Bilbao, San Sebastián, Gijón o Madrid, empieza a resonar con fuerza la consigna de que hay que salvar a la infancia. Con esta idea, el gobierno de la Segunda República y las autoridades regionales comienzan a organizar las evacuaciones de los pequeños. Uno de aquellos barcos en los que el gobierno de la República intentaba refugiar fuera de España a los niños de la guerra, viajaba Araceli Ruiz. Araceli, buenos días. Buenos días. El 23 de septiembre de 1937. 37 fue cuando salimos. Era un barco carguero francés, ¿no? Carguero de carbón. Y sale del puerto con 1.100 niños. Bueno, 1.100 niños, educadores y maestros. Y salimos por la noche. A eso de las 11, cerca de las 12, porque sabéis que estaba el Cervera enfrente de San Lorenzo y nos bombardeaban Gijón por aire, mar y tierra. Hay que explicar lo que es el Cervera. Era un barco cuya misión era hacer naufragar aquellos barcos que fletaba la República para tratar de salvar niños. Me recuerdo como si fuera hoy, me recuerdo porque además estábamos ya preparadas, entre la Diputación de Asturias y León prepararon todos los niños y como no sabíamos cuándo iba a venir el barco, pues nos concentraron en escuelas, en quintas que estaban... A mí, por ejemplo, me metieron en una quinta de Roces y allá estábamos esperando cuando llegase el barco. Y me recuerdo como si fuera hoy. Cuando llegó el barco, el 23, a las 11 tenía que salir el barco. Y entonces nos sacaron de las escuelas esos en aviones, en autobuses, y los autobuses iban completamente sin luces ni nada. Llegamos al Musel, solamente lucía una lamparita. No había ni discursos, ni despedidas, nada. Solamente los niños, muchos llorando, y nada, nos metieron allá en el barco, en las bodegas, como pudieron. ¿Y los padres?
Y los padres en casa no dejaron a nadie, estábamos concentrados ya especialmente en sitios y los padres trabajando. No, ni nos despedimos, porque como no se sabía cuándo íbamos a salir, no nos dimos ni el beso último. A los 3 días llegamos a Francia. Allá nos esperaba ya el ruso, un transatlántico precioso que ondeaba la bandera con la hoz y el martillo. Y allá ya nos metieron ya como personas humanas. 13 años tenía yo, acabamos de cumplir 13 años. La pequeña 5 años y la otra tenía 11 años, las más pequeñas. Luego lo llevaba la mayor, que era educadora, tenía 22 años, y como era de las Juventudes Socialistas, la llevaron para que cuidara a los niños, y así llegamos hasta Londres en el barco ruso, y como íbamos muy apretados, pues nos esperaba otro gemelo, igual que el uno era Koperacha y el otro era Félix Dzerzhinsky. Era un político de la Revolución de Octubre de Rusia. Y llegamos a San Petersburgo, unos por la mañana y los otros por la noche. Entonces, como digo yo, que nosotros aquí en España éramos hijos bastardos, hijos de perdedores. Y allá, si vierais cómo nos recibieron el pueblo, incluso los pioneros con su pañuelo rojo y con pancartas que nos recibían, bienvenidos a los hijos del heroico pueblo español. Nos mimaron, nos reconocieron médicamente, nos cambiaron de ropa y estaban las casas ya preparadas, las casas de niños preparadas para vivir en ellas. Y hasta el día de hoy me recuerdo de ellos porque he vivido allá 43 años. Claro. Nuestra tragedia fue que vivimos 3 años perfectamente allá estudiando, pero tuvimos la desgracia de ver la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que atacaron sin previo aviso, y en Odessa lo bombardearon el primer día, el día 22 de junio. Entonces quemaron el puerto y ya no teníamos por dónde salir. En barco no podíamos salir, en trenes no había. Pues tuvimos que evacuar, primero caminando, luego en trenes, luego en camiones. Total, que yo llegué a Samarcanda, al Uzbekistán, que hace frontera con Afganistán. Eras entonces refugiada por segunda vez, digamos. 91 años. 91 años recién cumplidos, sí, señor. ¿Esta historia que nos acaba de contar la cuenta mucho? Hombre, pues fíjate, en Gijón no hay ningún instituto que no haya escuchado mi charla. Me llaman a todos los sitios. Entonces, yo digo, encantada, porque nuestra juventud tiene que conocer su pasado. Que pueblos que no saben el pasado cometen los mismos errores en el futuro. Todas las guerras son malas, pero las guerras civiles son suicidas totalmente, porque luchan hijos contra padres, hermanos contra... Bueno, yo no puedo recordar la guerra esta civil porque me hace llorar y todo. Soy Elvira Barciela, soy la tercera de 8 hermanos cuando la guerra. Cuando organizaron las marchas, que ya Bilbao estaba ya muy mal, nos prepararon y marchamos en La Habana. Y bueno, bajamos en Burdeos, y en Burdeos todos contábamos cómo nos habían dado del hambre que llevábamos, un trozo de pan con chorizo, con todo lo recordamos. El primer recuerdo que tenemos de haber llegado a un país extranjero es ese. Luego de Francia, en Francia nos llevaron, me parece que fue en trenes de un sitio para otro. Estuvimos en Limons, en un colegio de unas personas mayores. Luego fuimos a París, a Val d'Or, que aquello era una residencia un poco mala porque había mucha gente y estábamos muy amontonados. Luego de allí fuimos a la Rue de la Pompe, que está en París, que dicen que es la Casa Española ahora. Bueno, de allí iban los señores, los franceses o españoles, que querían coger niños y ya cogían niños en su casa. Claro, nosotros todavía creíamos que éramos huérfanos, que no teníamos padre. Pero estando allí, que mi madre fue en un carbonero con los 2 pequeños, con el que nació cuando la guerra, y otro pequeñito que no andaba todavía, que por mediación de la Cruz Roja nos encontró a todos. Y todos estuvimos un tiempito, no muy largo, en la Rue de la Pompe. Y de la Rue de la Pompe fueron gente a recoger, y yo recuerdo que me fue una señora
Francine, con su padre, que luego me contó mi madrina, eran asturianos, que también habían emigrado cuando hubo una revolución tremenda por los mineros en Asturias. Entonces, me vio Francine a mí, y yo no sé si instintivamente me acarició la cara y sentí como un calor. Y entonces me dijo, ¿quieres venir con nosotros? Bueno, me agarré a ella y ya no la solté. Fueron donde mi madre y le dijeron a ver si me dejaba, y claro, había que dejar, porque había que dejar un hueco para más niños que llegasen. Claro. Y fui donde estos señores, que eran los señores de Nespral, y estuve muy bien, muy bien. Ellos me atendieron siempre, me mandaron a la escuela. Estamos hablando, perdona que te interrumpa, Elvira, que quiero que la gente entienda que estamos hablando de cómo era tu vida como refugiada. Eras en ese momento una refugiada en Francia, al fin y al cabo. Y además en el colegio, supongo que te decían cosas que no eran agradables. Solo tuve un contratiempo con una niña, y la única niña que una vez me dijo, à l'étranger, va-t'en dans ton pays, cochina extranjera, vete a tu país. Y eso me hizo muchísimo daño. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Durante la Guerra de España, como la llamó la prensa internacional, salieron por la frontera francesa más de 150.000 refugiados. Una vez terminada la contienda, durante la retirada, serán más de 500.000 de españoles los que busquen refugio en Francia. Había comenzado el primer gran éxodo en Europa occidental. Pese a que una parte de la sociedad francesa no ve con buenos ojos la llegada de refugiados, tanto los partidos políticos de izquierda como los sindicatos se movilizan creando redes solidarias para cobijar a quienes han huido del fascismo. Se abren colonias de verano como refugio y muchas familias deciden acoger a niños de la guerra en sus casas. Pero a finales de 1938, el gobierno socialista de Édouard Daladier firma un decreto que permite el internamiento de extranjeros indeseables, así aparece escrito en los documentos oficiales de la época, en centros especiales. El gobierno galo había puesto la primera piedra para crear más de una decena de campos de refugiados. Somos los tristes refugiados. A este campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera, hacia la carretera, con todo nuestro hogar. Mantas, bultos, otras piezas, 2 latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar tras de largo luchar contra el fascio invasor. Y en el campo de Argelès-sur-Mer nos fuimos a enterrar para no comer. Justo en la frontera estaba Argelès, por el que pasaron unos 100.000 españoles. Para muchos sería solo el comienzo de un largo camino hasta conquistar la libertad. Nos lo explica Virgilio Peña, un joven soldado republicano español originario de Espejo, un pueblecito de Córdoba, que cruza la frontera un 9 de febrero de 1939. Entonces tenía poco más de 20 años. Lo hemos localizado en Francia, ya ha cumplido 101 años, y a pesar del tiempo que ha pasado, no ha olvidado ni los 12 largos meses de hambre y penuria que pasó en aquel campo de Argelès, ni las largas jornadas de trabajos forzados mientras era, como tantos otros, utilizado por el gobierno francés como mano de obra barata en tiempos de guerra. Sus ideales le llevan a sumarse a la resistencia, donde lucha al lado de los franceses contra el fascismo en Europa, hasta que es capturado por los nazis y llevado a Buchenwald, uno de los campos de concentración que los nazis tenían en territorio alemán. Llegamos pues muy mal recibidos, porque llegamos un pelotón allí de gente, todos apelotonados y con los guardias civiles de aquí, y nos llevaron allí a la orilla del mar, y teníamos por frontera la mar y la arena, comprende, no teníamos otra cosa, no había más que eso, teníamos que dormir en el suelo, en la arena, y aquello fue malísimo para la salud de las personas. Fue tan criminal, se portaron aquella gente que mandaba en aquella época en Francia, se portaron muy mal con nosotros y nos daban muy poco de comer, y lo que nos daban, pues mire, lo máximo pan y algunas latas de conserva. Però cal treballar per sobreviure. No hi ha refugis, ni latrines,
recuerdo los palos que nos daban para salir de los vagones, porque nos metieron en vagones de animales, y era un vagón que estaba preparado para unas 40 personas y nos metieron a cerca de 80, así es que fíjese, aquello era como una lata de sardinas, y así pues hasta llegar al Bucambar, y cuando llegan allá al campo abren las puertas y ale y rau, rau en su lenguaje, quiere decir daros prisa, y mire, el peor recuerdo es la llegada es criminal, porque no te tratan con cariño ninguno, comprende, no hay humanidad, aquello no es humano lo que oyes ni lo que ves, comprende. Entonces pues llegas y te ponen como tu madre que te parió y te pelan desde las uñas de los pies hasta la párpados. Muchos de aquellos niños que salieron de España entre el 36 y el 39 regresaron poco después, pero hubo también muchos otros que, como Araceli, continuaron su vida en el extranjero. Os quiero presentar a las dos también. A Delfina Tomás huye por la frontera terrestre con Francia cuando en Barcelona sucede esto. Delfina nos escucha desde Barcelona. ¿Cómo estás, Delfina? Pues que no puedo hablar. Son recuerdos tan dolorosos que es muy difícil hablar de esto. 24 de enero estábamos haciendo cola, mi hermano, que tenía 6 años de más que yo, para coger agua, porque no llegaba el agua al cuarto piso, ni teníamos gas, ni nos faltaban muchas cosas. Pasa mi padre y dice, a casa. Y cuando llegamos a casa, mi madre llorando, la vecina llorando, y todos abrazándose. Mi padre le había dicho a mi madre, tengo un camión de la Telefónica que han puesto a disposición de las familias que se quieran marchar a Francia. Dice, yo soy soldado y me quedo aquí, no sé cuándo nos veremos. No te puedo decir que nos volveremos a ver, pero si quieres, coge los niños y lo más importante y nos vamos. Y mi hermano lloraba, pero yo me fui a mi habitación y cogí una maletita pequeña que tenía todo lo que yo podía coger de mi madre y de casa, tijeras, hilo de coser, botones, todo lo ponía en la maletita. Y mi madre dejó las llaves a la vecina y le dijo, os podéis comer las lentejas cuando estén a punto, porque no había gas. Dice, no tardaremos en volver. Mi madre volvió a los 40 años después. Mi padre se murió en Francia. Mi hermano volvió en el 77 y yo volví en el 77 también. Subimos en el camión de mi padre y íbamos por la carretera, y todo lo que tenía, que eran colchones, mantas, cosas así, mi padre lo echaba todo afuera para coger gente que iban andando. Y llegamos a la frontera, que ya era casi de noche. Estuvimos, me parece, 2 días para llegar de Barcelona a la frontera, pasando por Colera. Y en Colera, cuando estábamos descansando, que era el mediodía, yo le digo, mamá, que las pavas vienen. Y mi madre me dice, que no, nena, que estamos en Francia casi. Y vinieron las pavas y nos ametrallaron. Era una carretera secundaria, allí matando a la gente, que no había nada, solo era para matarnos a nosotros. Y cuando llegamos por la noche a la frontera, y me cogió un senegalés, yo no había visto nunca una cosa así. Toda la gente que yo conocía eran blancos y tenía unos dientes blancos y el gorro rojo, y me ayudó a bajar. Después había gente de la Cruz Roja que nos daba pan y leche. Mi hermano quiso darle la leche y el pan a mi padre, él no quiso, pero un gendarme le dijo que sí con la mano, y él se marchó otra vez a España. Y nosotros tuvimos que esperar un tiempo, pero nos pusieron en un tren y nos llevaron a la Bretaña, a Taron-sur-Plage, 80 kilómetros más lejos de Nantes. Estuvimos en unos barracones con mi madre, mi hermano y yo.
Mi hermano lo sacaron de nosotras porque ya tenía 13 años y tenía que estar con los chicos mayores, no con las mujeres. Y nosotros dormíamos en camas, eran camas, no nos maltrataban, pero tampoco nos querían mucho. Y lo malo que pasamos en la Bretaña era que el clima era muy malo para nosotros y se morían los niños 3 o 4 al día, como moscas. Estuvimos hasta el mes de junio. En junio nos dijeron que los que tenían familia en Francia y si les pagaban el viaje que se podían ir porque necesitaban estos barracones. Otra noche sin poder dormir en Idomeni. Arrecia la lluvia, el frío y las malas noticias. Todo es como un gran casino y los políticos... Una manta és un tresor. Els refugiats jeuen els uns contra els altres per combatre el fred. Y mi padre fue primero al campo de Argelès, que lo pasó muy mal y no hablaba nunca del campo. Que dijo una vez que había pescado un pez y un gato se le comió el pez y él mató el gato y se comió el gato. Era lo que él sufrió más, era el hambre. Sobre todo hay gente, y tengo amigos franceses de París, muy buena gente, y hay también gente, se puede decir, muy corta, porque una niña en la escuela primaria me dijo a mí, español de merda, y esto sí que yo no lo pude soportar y le pegué. Y me viene la directora y me dice, esto no se hace. Digo, pues que no me diga española de mierda, porque yo no estoy aquí porque quiero, pero estoy obligada. Y si ella me lo dice, yo le pegaré otra vez. Y la dejaban marchar antes para que no nos encontráramos. Y cuando estaba en la penúltima clase de la primaria, nos hicieron hacer la visita de una fábrica de zapatos. Y después tuvimos que hacer un escrito sobre lo que habíamos visto. Y tengo aún el papel, lo guardo, que gané el primer premio, que no era mucho, no sé si eran 100 francos de los viejos, pero lo más divertido fue que la maestra dijo, a ver, la primera es una española refugiada, Delfina Tomás, y la segunda es una que se llama Jacqueline Rodríguez, su padre era español. Dice, ¿a dónde están las francesas? Es una pequeña venganza, ¿eh? Sí. Hay una razón por la que queríamos hacer este diálogo con vosotras, y es solamente una última pregunta que os quiero preguntar a las tres. Y es que me digáis qué se os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra refugiado. Pues yo soy Elvira. Yo digo que cuando oigo la palabra refugiado me entra tristeza. Sí. Y pienso que hagan lo que puedan por todos los refugiados. Lo que puedan. Y los hombres esos que se reúnen de vez en cuando, no sé para qué, si para ver si le dan el 3% a alguien, esos que piensen, que no piensen en el dinero, que piensen en la vida de los humanos, que la vida no es para siempre, es corta si se mira, pero que sean humanos, que piensen que cuando hay personas que gastan tanto dinero y roban a mucha gente, hay otros que no tienen para comer. Sí, y que no se hagan tantas armas para enriquecerse y que los otros se maten. ¿Araceli? Yo simplemente fue una ayuda de los países cuando la guerra civil aquí actuaba, entonces no refugiarse, sino fue una ayuda humana, una ayuda que necesitaba el pueblo español entonces, y sobre todo los niños, que son los que más sufren en todas las guerras y son los menos responsables de lo que pasa en el país. Entonces yo no me considero refugiada, sino ayudada. Nos ayudó cuando nos veíamos mal en nuestro país. Pero supongo que las tres entendéis mejor que nadie lo que es buscar una vida mejor, ¿no? Claro, una vida mejor para todos. Hemos pasado toda la vida juntos, hemos pasado calamidades, hemos pasado hambre, hemos pasado frío y sin cariño el que nos prestaba el pueblo, el que nos prestaba la gente que trabajaba con nosotros. Well, it's dark
walking here, I'm wondering, are they leaning or in love? And will they know which it was after it's gone? The condition's fragile, be careful going in. Our future isn't certain, enjoy everything. Oh, me, see, I'll be there soon. I stall up the heart, I gave her head too much room. We do our best to number and make up stories to explain how it's extra like the candles. There's no charge for the rain. We found the boy inside the road. The repair leader left the band. Oh, Richard left the party, took freedom by the hand. And we do our best to number, make up stories to explain how it's extra like the candles, but there's no charge for the rain. Oh, no charge for the rain. No charge for the rain. Hoy es un día decisivo para todos. O pasamos o morimos intentándolo, o moriremos aquí en Grecia. Este es el último día, es nuestra última esperanza. Ya hemos tenido bastante con las resoluciones europeas, con Ginebra 1, 2 y 3. Decenas de migrantes han resultado heridos y 3 de ellos han sido trasladados al hospital de Kilkis. Más de 11.000 personas se encuentran bloqueadas en Idomeni desde hace semanas a la espera de poder pasar la frontera y seguir su ruta hacia el norte de Europa. El gobierno griego intenta convencer a los migrantes de acudir a centros de acogida vecinos donde podrán presentar solicitudes de asilo. Pero a pesar de las malas condiciones sanitarias, solo unos pocos han accedido. El resto temen ser devueltos a su país de origen y esperan que se abra la valla fronteriza para seguir su camino. Creemos que la España constitucional tiene una deuda con todos ellos, con los exiliados, con los países que los recibieron, y que ha llegado ya el momento de pagar esa deuda. Es una deuda material e inmaterial. Inmaterial en lo que se refiere a que es necesario un reconocimiento de todos los españoles de la aportación de estos exiliados a nuestra democracia y a las libertades. Y también yo diría que se necesita también pagar una deuda material. Hay todavía muchos exiliados por todo el mundo viviendo en condiciones muy precarias, en condiciones como no viven hoy en día la mayoría de los españoles. Creo que también esa deuda la tenemos que pagar. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda. Ilegal, inmoral e inhumano. Así tachaba una protesta en Grecia las deportaciones. Mi nombre, Odiseo, se escribe hoy con alambradas y gases lacrimógenos, con naufragios, derrotas, miedo. Detrás de mí solo queda lo perdido. Delante que queda, miradas que recelan, voces que me dicen extranjero para subrayar el rechazo, zancadillas. El pasado duele, el futuro duele. Hace unos años, Rafael Amor cantaba esta canción. Hoy todavía sigue vigente. Es la canción para los odiseos. No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y zarpé un día de otro puerto.
Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son igual los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero. No me llames extranjero, que es una palabra triste, es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero. Todo está lejos, no hay regreso. Los muertos no están muertos, los vivos no están vivos. Hay un muro, un ojo que es un pozo. Todo tira hacia abajo, pesa el cuerpo. Pesan los pensamientos, todos los años en este minuto desplomándose interminablemente. La realidad es una escalera que no sube ni baja, no nos movemos. Hoy es hoy, siempre el ruido de los trenes que despedazan cada noche la noche. La perforación del muro, las idas y venidas, la realidad cerrando puertas, poniendo comas, la puntuación del tiempo, todo está lejos. Los muros son enormes. Está a millas de distancia el vaso de agua. Tardaré 1000 años en recorrer mi cuarto. ¿Qué sonido remoto tiene la palabra vida? No estoy aquí. No hay aquí. Este cuarto está en otra parte. Aquí es ninguna parte. Poco a poco me he ido cerrando y no encuentro salida que no dé a este instante. Este instante soy yo. Salí de pronto de mí mismo. No tengo nombre ni rostro. Contó su salida de Barcelona, camino a la frontera de Francia. El ejército en retirada mezclado con la población civil por las tierras de Gerona. Mujeres que arrastraban maletas, mulos muertos, soldados heridos con vendas de mugre, coches abandonados y sin combustible en las cunetas, niños que entre los brazos llevaban un cachorro de perro, la cadena de montañas delante de ellos y la carretera serpeando cuesta arriba. El mar a un lado y el invierno dándoles azote. Una desbandada de cientos de miles de personas en medio de la que él intentaba avanzar con los suyos. Había hombres que llevaban tierra española en el puño, otros lágrimas en los ojos. Fueron desarmados nada más pasar al otro país. Iban con toda la ropa puesta porque no les dejaban llevar bultos ni macutos, nada en las manos. Días después, cuando ya toda esperanza estaba perdida, 6 de sus soldados llevaron a hombros hasta el patio de un pequeño cementerio el ataúd de Machado, envuelto en una bandera de 3 colores. Estuvieron durmiendo en las playas de Argelès, en boquetes que excavaban en la arena para no morir de frío. Aunque comíamos, dormíamos y nos daban el trato que se les da a los animales, nadie se comportó como un animal en aquel campo de concentración. Igual que cuando nosotros marchemos, esto sí que es igual. No, pero entonces no nos ponían vallas, nos dejaban pasar. Aunque él no lo intuyó en su día, en el viaje le acompañaba la que se convertiría en su mujer 15 años después. María también atravesó el Puerto Viejo, a más de 2000 metros de altitud. Mi hermano, el pequeño, pues se cansaba y no podía andar porque en el puerto tuvimos que dejar el burro y a cargar con todo. Había mucha nieve y los pies dolían dentro de las alpargatas. Los ojos me escocían cada vez más y solo veía la nieve y maletas abandonadas a los lados del camino. Miles de personas vivieron lo que se conoce como la Bolsa de Bielsa, un éxodo masivo a través del Pirineo. Por norma general, la salida de población civil... El refugiado no es el problema, nunca. El refugiado tiene el problema, siempre.
قبل الحرب كنا نأمن نطلع، ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شي وشوي دي يصيبنا شي. كانت يعني كتير حلوة. رفقاتي ماتوا لما انضربت، رفيقتي فاطمة وزهراء وسيدرا وولاء. فقدت اجري، مدرستي بعيدة وبتعب بالمشي كتير، تعذب بس نروح نسوي. بحب المدرسة يعني واحد ما بحب الدراسة. أنا وأصدقائي بندرس، هي تسمع لي وأنا بسمع لها هيك مثله، وبنلعب. معوقاتي الدراسية إنه ما في ضوء، بفيق الصبح إنه مشان أدرس إنه هيك بفيق عبكير مشان أحفظ، بس ما إنه ما بفهم. وقيت إنه بصعب علي شيء، إنه بتمنى حدا يكون إنه جنبي ويشرح لي. اسمها ممتلكات اجري. بحب ألعب كاراتيه جمباز، أنا كنت لعب جمباز. بتمنى إني أكون بالمستقبل مدربة جمباز، لأني أنا كنت قبل لعبة جمباز، وهلا عندي أمنية بدي أحقق إنه حلمي. بحب كرة القدم كتير. وقت عم بلعب طابة إنه ما بحس إنه بشي، إنه ولا فائدة شي أبداً. بتمنى مستقبل سوريا إنه يرجع مثل قبل، يعني ما يتم حروب، نأمن إنه نطلع، ما إنه نرجع على البيت بالسلامة، ما إنه نطلع ما نرجع على البيت، نعيش مثل قبل.